Hola a todos, los invitamos a la siguiente charla llamada Construyendo conocimiento con las comunidades indígenas. Hace más de una década, el grupo de citogenética, filogenia y evolución de poblaciones, mediante su programa de investigación denominado Análisis Genético Poblacional de Enfermedades Humanas, comenzó a trabajar con miembros de comunidades autoidentificadas como indígenas pertenecientes a las etnias Pijao, Nasa, Embera, Zenú y Wayuu, quienes de manera voluntaria decidieron participar en el estudio. Gracias a esto, a la fecha, el grupo custodia en su biobanco cerca de 1000 muestras provenientes de estos pueblos ancestrales. Esas alianzas investigativas se dieron gracias al interés mutuo por obtener información relacionada con la ancestría, la historia demográfica y la salud que se encuentran al estudiar los genes de la población. Algunas de estas respuestas han sido obtenidas en 2 trabajos de investigación de posgrados previos y 4 en curso, en los que se pretende ampliar las etnias estudiadas y profundizar en la información relacionada al riesgo y/o protección de desarrollar enfermedades con componente genético. A través de los años, el grupo ha logrado avanzar en los objetivos propuestos, al mismo tiempo que ha fortalecido lazos de cooperación con estas comunidades indígenas, creando un soporte fundamental para la continuidad del programa de investigación. Sin embargo, no todo el proceso ha sido fácil. Acompáñanos a conocer un poco más sobre esta experiencia de investigación, donde el trabajo mancomunado ha sido el motor que facilita el progreso. Para entender mejor el interés del grupo por investigar las comunidades indígenas nativas de nuestro país, tenemos que remontarnos más de 15.000 años atrás, cuando la migración humana alcanzó el continente americano. A la fecha, los diversos estudios han permitido establecer un consenso multidisciplinario que señala que el poblamiento del continente americano comenzó hace 15.000 a 32.000 años atrás, durante el último periodo glacial máximo, en el cual las capas de hielo formaron un puente natural entre Asia y América a través del actual estrecho de Bering. Seguidamente, se presentó una rápida dispersión de estos pobladores a través de varias rutas, una de ellas posiblemente por la costa del Pacífico, lo que condujo a la ocupación por parte de estos nativos de las regiones centro y sur de América. Este proceso dio origen a una estructura genética que se mantuvo sin cambios significativos durante los siguientes milenios. Sin embargo, un poco más de 5 siglos atrás, el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo dio paso a un nuevo proceso de flujo e intercambio genético entre las poblaciones nativas americanas, las europeas y las africanas durante la época de la conquista y la colonia en Latinoamérica, dando lugar a poblaciones humanas actuales con una diversidad genética particular caracterizada por presentar un mosaico de segmentos cromosómicos de diferentes poblaciones parentales, especialmente en países como el nuestro, que, por su ubicación geográfica en el extremo norte de Sudamérica, sirvieron como corredor para estos procesos migratorios y a su vez como territorio de mezcla genética y otros procesos evolutivos que ha moldeado la diversidad de dichas poblaciones. En nuestro país, el último censo poblacional estimó que los indígenas representan el 4.4% de la totalidad de los colombianos. Actualmente se reconocen 115 pueblos indígenas, distribuidos principalmente en los departamentos de La Guajira, Cauca, Nariño y Córdoba. Estas etnias, al ser descendientes de las poblaciones nativas americanas ancestrales, conservan en su estructura genética señales que reflejan los efectos de los sucesos históricos y demográficos que han vivido. Por otra parte, diversos factores como la violencia, la falta de desarrollo, la occidentalización e incluso su ubicación han forzado el aislamiento geográfico, el desplazamiento y la reubicación de estos asentamientos, poniendo en una situación de vulnerabilidad a estas etnias. Antes de pasar a conocer los proyectos y resultados del grupo, es importante hacer énfasis en un factor fundamental para la ejecución de este tipo de estudios genéticos poblacionales en comunidades indígenas: el consentimiento informado, un proceso que se toma muy en serio el grupo, pues de este depende la continuidad de las investigaciones. Es por ello que, orientándose en las normativas y referentes bioéticos vigentes, el grupo ha establecido una serie de estrategias que garanticen el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas, la no maleficencia, la protección de la integridad y la dignidad de los participantes. En ese orden de ideas, el grupo ha incorporado intérpretes locales de cada etnia
que facilitan la comunicación con miembros y autoridades de las comunidades indígenas que no hablan español. Esto con el fin de garantizar que todos comprendan la información que se les está entregando o solicitando. Genética más en la población. Estos intérpretes intervienen durante toda la investigación, en la fase de socialización e invitación a participar en el proyecto. Universidad Tolima. Gente china yakan sulu nan gente escuela para el proyecto ko guama guayakan guayukan makasan es derecho guaman guayukan san. De que ustedes pertenezcan a una comunidad no quiere decir que pierdan su libertad individual de decir voy a participar o no voy a participar. En la fase de autorización de participación y colecta de muestras de información, que no se acuerda de nada. y en la fase final de socialización de resultados. Y con la información que ellos, los primeros pobladores de América fueron esos antiguos. Acá están las zapallas que se matan a ya hay en ver, ya hay expedición. Ya no. Mañana claro sí. Guayá de su hijo entonces nunca con la de mismo. Adicionalmente, el grupo ha definido diferentes niveles de consentimiento de participación, regionales, comunitarios e individuales, siendo estos últimos los más importantes, pues vale la pena resaltar que la participación es voluntaria, de manera que ningún miembro de la comunidad indígena está obligado a participar sin importar que la autoridad local haya aprobado el consentimiento comunitario, respetando así el derecho a la autonomía inherente a cada individuo. El proceso descrito anteriormente de socializar el proyecto o los resultados, primero con la autoridad local y luego con la comunidad acompañado de intérpretes, se ha repetido cada vez que se visita una comunidad indígena, con el fin de brindar transparencia y confianza entre los investigadores y los participantes de los proyectos de investigación. Por otra parte, se han implementado otros métodos para la colecta de muestra biológica, como son los kits de saliva, pues previamente se colectaba mediante sangre, lo cual puede representar ciertos riesgos para el participante. En consecuencia, ahora se dispone de un método de colecta que genera un riesgo mínimo a los participantes. El grupo de citogenética inicia su trabajo con agrupaciones indígenas en el año 2010, con el apoyo del proyecto Chipcha, el cual fue financiado por la Unión Europea, la Universidad de Oxford y la Universidad del Tolima. Uno de los objetivos del proyecto consistía en elaborar un mapa genético de las poblaciones indígenas en Colombia, y para ello se propuso un trabajo de maestría con el fin de estudiar la diversidad genética en algunas comunidades indígenas localizadas en el Tolima, como los Pijao y los Nasa, así como también otras fuera de la región andina para comparar. En dicho caso, se muestreó la población en Vera y Zenú. En este trabajo inicial se quiso analizar la información genética que se hereda únicamente por vía materna mediante el ADN mitocondrial y aquella que se hereda exclusivamente de padre a hijo, es decir, a través del cromosoma Y. Y en cada caso se identificaron aquellas mutaciones características de poblaciones nativas americanas, que se le conocen con el nombre de haplogrupos fundadores. También se incluyeron otros haplogrupos que son característicos de otras poblaciones en el mundo, por ejemplo, africanos o europeos principalmente. Adicionalmente, también se incluyó aquella parte del genoma que se hereda de ambos progenitores. En este caso, hablamos de lo que se conoce como los autosomas y, en particular, se estudiaron un tipo de marcadores genéticos denominados SNPs, que tienen una característica importante y es que son informativos para ancestría genética, es decir, AIMS. El ADN de los individuos que pertenecían a las comunidades participantes se analizó para los haplogrupos del ADN mitocondrial, del cromosoma y los marcadores informadores de ancestría, obteniéndose un perfil de la variación genética
y diversidad de dichas comunidades. Posteriormente, este trabajo fue complementado con el proyecto de maestría titulado Variación en marcadores de ancestría de comunidades Wayuu frente a grupos Pijao en Vera, Zenú y Nasa Páez, en el cual se incluyó una etnia indígena más al análisis poblacional. Los resultados obtenidos de estos dos estudios revelaron que, primero, las poblaciones indígenas Nasa Páez, Pijao y Embera Catío presentaron una mayor conservación nativa ancestral, con una alta frecuencia de los haplogrupos del ADN mitocondrial y de los haplogrupos de origen nativo de la región no recombinante del cromosoma Y. Segundo, las poblaciones indígenas Zenú y Wayuu presentaron mayores variaciones en la ancestría del linaje de origen materno, es decir, matrilineal, y linaje de origen paterno, es decir, patrilineal. Estas variaciones pueden haberse generado por los posibles encuentros entre la población indígena e individuos europeos y africanos durante la época de la colonia. También estos resultados podrían deberse a la historia de su fundación. Tercero, al observar las poblaciones objeto del presente estudio, los indígenas Nasa Páez, Pijao y Embera Catío presentaron una estructura similar, es decir, un componente nativo principal y una leve mezcla europea. En cuanto a los Zenú y los Wayuu, su estructura obedece a un patrón de 3 poblaciones ancestrales: nativo americano, europeo y africano. Con respecto al proyecto de doctorado en curso, se formuló el siguiente objetivo: establecer las ancestrías asiática, europea y africana en 4 grupos de 20 individuos, de los Wayuu, Nasa Páez, Pijao y Embera Catíos, diferenciando sus estructuras genéticas para referenciarlas frente a la susceptibilidad al desarrollo de enfermedades complejas como el cáncer. Este tipo de estudios son de suma importancia, ya que primero podemos conocer cómo es la diversidad genética y la ancestría de las poblaciones indígenas de Colombia de estudio, comparándolas con poblaciones de referencia. Esto nos permite dilucidar cómo fue el posible poblamiento de Colombia durante la primera migración que se dio hacia América. Y segundo, podemos analizar marcadores moleculares asociados a un riesgo a desarrollar algún tipo de cáncer, que en la población mestiza de Colombia suele presentarse con mayor frecuencia, pero que en la población indígena no se tienen datos actualizados sobre el riesgo a padecer estas enfermedades. Estos proyectos de investigación en ciencia básica son el primer paso para poder impactar en el conocimiento de las poblaciones indígenas y también en la salud de estas poblaciones, logrando de esta manera que a futuro se generen políticas de salud pública que sean específicas para estas poblaciones. Teniendo esto en cuenta, recientemente el grupo inició 3 nuevos proyectos de investigación a cargo de sus estudiantes de doctorado en ciencias biomédicas. Con estos estudios, se espera evaluar a nivel poblacional la influencia del componente genético en el riesgo o protección a desarrollar enfermedades complejas como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la diabetes tipo 2 y la desnutrición. De este modo, se estaría profundizando en la investigación genética de las etnias ancestrales colombianas con un enfoque en salud. A su vez, se extendería el alcance de tecnología innovadora para la investigación biomédica como lo es la secuenciación de próxima generación, a unas comunidades que históricamente han percibido una desigualdad en la prestación de los servicios de salud. Como se puede apreciar, estos estudios han sido diseñados de tal manera que se complementan entre sí, favoreciendo la continuidad del proceso de investigación, pues gradualmente se irán abarcando más enfermedades al mismo tiempo que se amplía el número de comunidades indígenas participantes de diferentes regiones del país. Hola a todos, mi nombre es Carlos Javier Puentes,
soy biólogo egresado de la Universidad del Tolima y en este momento me encuentro en mi último semestre del doctorado en Ciencias Biomédicas, el cual también lo estoy realizando en la Universidad del Tolima. Hola, soy Daniel Molina, biólogo de la Universidad del Tolima y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas. Mi primer pensamiento es que hemos podido llegar hasta este punto gracias al trabajo y esfuerzo previo de muchos otros investigadores brillantes, quienes son una guía académica y personal para nosotros. Con los consejos de la doctora Magdalena y la doctora Mabel, tomé la decisión de hacer la maestría en Ciencias Biológicas. Ese fue mi primer paso en el estudio de las poblaciones indígenas. El tener la oportunidad de ir a las comunidades indígenas, en mi caso a la Wayuu, ha sido una experiencia gratificante y llena de mucho aprendizaje, ya que el poder convivir con ellos me ha permitido tener un cambio en mi cosmovisión. En cierto punto fue un golpe de realidad, porque en el tiempo que estuve allí pude sentir que desde mi perspectiva somos personas que vivimos de lo fugaz, de lo inmediato o de lo instantáneo, es decir, lo que más placer me genere en el menor tiempo posible. Pero ellos no. Ellos se nutren de su cultura, de las historias de sus antepasados, de sus saberes ancestrales, y estas enseñanzas son heredadas a las siguientes generaciones. En lo personal, el acercamiento a las comunidades indígenas me ha permitido apreciar más el patrimonio cultural que alberga nuestro país. Sus bailes, su comida, sus tradiciones y expresiones artísticas son un ejemplo de ello. Siento una gran admiración hacia ellos, ya que a pesar de las circunstancias por las que han tenido que atravesar a través de la historia, han logrado salir adelante y persistir. Como investigador, reconozco la importancia de realizar estos estudios. Sin embargo, me sorprendió encontrar personas dentro de las comunidades indígenas quienes me expresaban su interés porque se hicieran estos estudios a raíz de la preocupación causada por no entender qué sucedía con algunos miembros de su comunidad. Otro momento importante fue ver a Ukis explicando en su lengua nativa y a su manera los resultados del proyecto que durante días atrás habíamos estado discutiendo. Algo que me generó satisfacción fue ver cómo durante nuestra estancia y convivencia en la comunidad se crearon lazos fraternos que nos permitieron interactuar como colegas, rompiendo entonces el estereotipo investigador objeto de investigación, pues concebíamos al otro como una persona. Me llena de orgullo saber que aún existen estas comunidades nativas en Colombia, que preservan sus costumbres, aún en estos tiempos llenos de tecnología y alejados de nuestras raíces.